luce la grandeza. Más grande, más fuerte, vistas, talento, dinero. ¿Pero eso es realmente grandeza o solo es atención? ¿Y si la verdadera grandeza no se trata de ser visto, sino de cómo vives cuando nadie te está mirando? Cimientos para una grandeza que prevalece. Así he titulado el mensaje que quiero compartir con ustedes y está basado en algunos textos selectos del libro de Nehemías, capítulo 4 y capítulo 5. Así que puede buscarlo en su Biblia, Nehemías del capítulo 4. Voy a señalar algunos versículos que me gustaría que pusiéramos nuestra mayor atención y también otros versículos del capítulo número 5 en Nehemías. Para muchas personas hoy, ser visible a otros se ha convertido en una moneda de cambio emocional. Y de hecho, se ha comprobado que sube bastante la dopamina porque hay estudios de neurociencia, como algunos que ha desarrollado la Universidad de Harvard, que confirma que hay quienes recibir un like, por ejemplo, en las redes sociales, activa los mismos centros de placer en el cerebro que el consumo de algunas sustancias. Y esto, por supuesto, genera una dependencia a la aprobación ajena. Y ahí surge otro peligro y es el estar constantemente comparándose con lo que parece ser el tremendo éxito ajeno. Y cómo lucen otros y cómo me gustaría lucir a mí y qué están logrando otros que a mí también me gustaría lograr o haber alcanzado ya en mi vida, afectando sobre todo en los más jovencitos, adolescentes y jóvenes su autoestima. Y hoy también, cuando parece que estamos más conectados que nunca, las tasas de soledad han alcanzado niveles donde la soledad se considera hoy en día una gran epidemia que enfrentamos los seres humanos. Así que entre ansiedad generada por el deseo de ser visto, de sentir aprobación por los demás que parecen tener más éxito que nosotros, y toda esta comparación y la soledad pudiera hacernos pensar o ver la fama o el éxito de otros como algo que pudiera estar carcomiendo algo en nuestro interior o destruyendo nuestra paz interior, porque cuando esto sucede, la confianza de uno ya no está en Dios, sino en cómo otros nos están mirando frente a sus éxitos o a su estilo de vida. Y conociendo esto, conociendo que hoy muchos persiguen lo que se le denomina fama, que al fin y al cabo es fugaz, porque pasa, es como la niebla. ¿Qué significa entonces la grandeza real en la vida de un ser humano? ¿Qué significa ser realmente grande? Déjenme decirles, cuando Dios creó al ser humano, lo creó con un propósito especial. Tanto es así que dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a su imagen y semejanza. Y las propias escrituras también revelan que nosotros los seres humanos, de toda la creación de Dios, somos corona de la creación. Así que somos especiales ante los ojos de Dios. Y eso es algo, por cierto, que voy a compartir con ustedes, pero que de vez en cuando deberíamos repetírselo a nuestros hijos. Hay una generación como la nuestra que cuando yo nací no habían celulares. Hoy los muchachos nacen y ya que ahorita tienen un celular en sus manos y tienen acceso a redes sociales y todas estas cuestiones que van afectando de alguna manera la autoestima al querer sentirse tentados a compararse con otros y cómo viven otros y los éxitos de otros. Pero es importante que tú y yo nos repitamos a nosotros mismos y constantemente le dejemos saber a nuestros hijos: tú eres especial, a pesar de cualquier defecto que puedas verte cuando te paras delante de un espejo, cuando otros te lo señalan, porque tú eres criatura de Dios y Dios te ama. Repítale eso a sus hijos. Escúcheme eso, repítale eso a sus hijos. Y yo quiero compartir con ustedes una idea que hay hallado en Nehemías capítulo 4 y capítulo número 5 que nos van a ayudar a entender que la confianza en Dios es el fuerte cimiento en nosotros sobre el cual Dios forja un carácter. Es decir, aprender a confiar en Dios en diferentes momentos de la vida o ante distintas circunstancias, esa confianza nuestra en Dios es un cimiento importante sobre el cual Dios forja en nosotros un carácter incorruptible.
La verdadera grandeza, hemos estado diciendo en esta serie de mensajes, la verdadera grandeza tiene que ver más con el carácter, con esas cualidades interiores que Dios va formando en nosotros a través de su Espíritu Santo y basado en principios y valores de la palabra de Dios. Y en la obra tremenda que Dios hace en nosotros los seres humanos, eso tiene que ver mucho con el carácter y cómo Dios nos va moldeando y cómo Dios nos va transformando. En eso reside la verdadera grandeza, en la obra de Dios en nosotros. Y entonces tú te pudieras preguntar, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que Dios, o permitirle a Dios que Él continúe desarrollando esa confianza en mí? Yo he hallado en estos 2 capítulos, que los voy a resumir, pero que quiero llamar la atención a principios espirituales claves, 3 acciones cruciales que Dios utiliza para desarrollar nuestra confianza en Él. Y esa confianza nuestra en Él va a ser un cimiento seguro para que Él forje y desarrolle ese carácter en nosotros. Y la primera es convertir la oración y la acción estratégica en nuestras principales fortalezas. Miren los versículos 4 al 5 en Nehemías capítulo 4. Versículos 4 al 5 dice: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y ahora lee el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y quiero que circule estas expresiones en el versículo 9, para mí son claves cuando dice entonces oramos. Eso es un verbo de acción ahí. Oramos a nuestro Dios. Y el segundo verbo de acción es pusimos guarda. No solo oramos, no solo pedimos al Todopoderoso que interviniera de manera sobrenatural como Él puede hacerlo, sino que nosotros también tomamos una acción estratégica y nos guardamos y nos protegimos y nos mantuvimos alerta. Y eso es una acción crucial, convertir la oración y también la acción que corresponde, la acción sabia, la acción, digo estratégica, porque es la acción que va a prevenir o a neutralizar el mal que otros quieran hacer contra nosotros o que el diablo mismo quiera obrar en contra nuestra. Así que oración y acción van de la mano. Oración fervorosa, acción sabia y acción correcta que glorifica a Dios y que va a ayudarnos a prevenir mayores males en una obra hermosa y grande que Dios quiere hacer en nosotros. Me encanta cómo la nueva traducción viviente lo traduce y dice: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y Nehemías viene orando desde el capítulo 1 y se lo demostré en el primer sermón. En el capítulo 2 continúa orando. Nehemías era un hombre tremendo de acción. Era un hombre con una mentalidad de estratega, un visionario, un planificador, un administrador, pero era un hombre de mucha devoción a Dios. Y ahora, en medio de circunstancias en las que él, con la mejor intención, está tratando de bendecir al pueblo de Dios y que los muros sean reedificados y que el pueblo se vuelva a Dios, hay gente que no está contenta con eso. Hay gente que no está contenta con que Nehemías quiere el bien de su pueblo. Y en la vida va a suceder así. A veces hay gente que no va a estar contenta, aun cuando nosotros querramos hacer algo, tengamos la intención buena hacia alguna obra que sabemos que va a glorificar a Dios y va a beneficiar a otros. Pero Nehemías no solo oraba, y eso forma parte de su estilo de vida para cultivar su devoción a Dios. Tampoco oraba solo como una mera disciplina espiritual, o como algo mecánico, frío, o religioso, o legalista, sino como una estrategia de guerra espiritual. Eso es algo que la Biblia nos está advirtiendo constantemente. Nosotros estamos ante una batalla espiritual, aunque a veces no seamos muy conscientes de eso, pero el hecho de que tú no lo recuerdes no significa que no exista. La batalla espiritual existe. Una batalla espiritual contra nuestra propia carne, que son aquellos deseos que nos incitan a pecar contra Dios y contra nuestro propio cuerpo, contra otros. El propio diablo que está como león rugiente mirando a ver a quién puede devorar. Y el mundo, que son los pensamientos o la influencia de corrientes que no sostienen principios o valores de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí está nuestra batalla espiritual. Y la oración para Nehemías era un arma estratégica de combate en la lucha espiritual. Así que llegan Sanbalat y Tobías, 2 oponentes, por cierto, persistentes. No se cansaban de querer desanimar, no se cansaban de burlarse, no se cansaban de reírse de los del pueblo de Dios.
No se cansaban de intentar de detener la buena obra que Dios estaba tratando de hacer a través de Nehemías y del pueblo. Y acababan de lanzar un ataque verbal cargado de sarcasmo, burlándose de la debilidad de los judíos, burlándose de la fragilidad de la muralla. De tal manera hay una expresión en el pasaje que dice, si subiera una zorra, esa muralla la va a destruir. Una buena burla de parte de ellos. Y la táctica de estos individuos fue el acoso y el escarnio con el propósito de detener la reconstrucción de los muros. Así que la amenaza incluso no llegó a ser solo una amenaza verbal. Ahora estos enemigos han conspirado, incluso están dispuestos a venir a pelear y a causar confusión entre el pueblo. Así que el peligro es físico y es real. ¿No ha conocido usted personas en la vida así? Personas que no solo se burlan de usted una vez, ellos persisten en burlarse. Personas que no solo intentan ridiculizarte por tu fe o por tus creencias en Dios una vez, cada vez que pueden lo hacen. Hay personas así que no cesan con sus burlas, son odiosos. Hay un libro que me leí hace mucho tiempo cuando empecé a estudiar en el seminario y fue uno de los primeros que me leí. Se titula Que los odiosos no acaben contigo. Ay, lo disfruté muchísimo y me ayudó cantidad. Y una de las cosas que nos hace conscientes es que en muchos lugares donde uno de pronto Dios te pone, ahí hay odiosos. Espero que no sea ninguno de ustedes, O que no nos convirtamos en personas odiosas. Hay que tener cuidado con eso también, sin darnos cuenta. Pero esta gente persiste en dañar a los demás, ya sea con críticas o incluso velando el mínimo asomo de imperfección o de descuido, porque al final somos seres humanos y vamos a cometer errores. ¿Verdad que sí, hermanos? Vamos a cometer errores porque somos humanos. Pero esa gente está sentadita velando a ver cuándo cometes el error. Para decirte, ¿viste? Tú que decías que eras cristiano o cristiana. Así que están al tanto del más mínimo asomo de imperfección o de descuido en los demás para entonces salirse con la suya. Pero aquí reside la grandeza real de Nehemías y quiero que escuchemos esto. Nehemías, ¿cómo responde a esos críticos? ¿Saben cómo responde ante la burla, la amenaza, la intimidación, la risa de ellos? Nehemías se dirige a Dios, no se dirige a ellos. Y eso es importante entenderlo. Escucha esto, va a haber gente que de pronto se va a burlar de ti, va a tratar de ridiculizarte por tu fe o por tu manera de tú querer vivir agradando a Dios. Y probablemente tú los mires así y tú digas, ¿de qué te ríes? Si yo lo que estoy observando es lo que tengo más razones para reírme de ti que tú de mí. Pero no, usted calladito, Esa es la carne, ese es el viejo hombre. Que te dice, míralo bien, que tú tienes más razones para reírte de él o de ella que ella o él de ti. No hagas eso. La Biblia dice que Nehemías lo que hizo fue dirigirse a Dios. Y escuche lo que dice Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que nosotros que estamos haciendo el bien, que queremos lo mejor, que oramos a ti, que te amamos, nosotros somos el objeto del menosprecio de ellos. Así que Nehemías cuando ora está recordando que el ataque de ellos no es ni siquiera contra ellos mismos, sino contra el pueblo de Dios y contra la misión de Dios. Un líder de fama fugaz hubiera respondido carnalmente con más insultos para defender su ego. Nehemías, en cambio, tiene la entereza de carácter de llevar la carga a Dios. Y quiero que observe la oración de Nehemías. Creo que ella revela los sentimientos que en algún momento algún humano pudiera ser que está siendo víctima de burla. Escuche el versículo 4 y 5. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas. Y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. Acuérdense que el pueblo de Israel había sufrido cautiverio por varias ocasiones. Antes por los asirios, por los babilonios, ahora por los persas. Y miren lo que está pidiendo Nehemías. Parece un poco chocante esto, ¿no? Dice, Señor, que las burlas de estas personas recaigan sobre sus cabezas. Y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa. No borres sus pecados porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Y al leer esta oración hoy nos pudiera chocar porque parece una oración de venganza, pero cuando la analizamos bajo el lente de la grandeza real de Dios, descubrimos que Nehemías no estaba desahogando un rencor personal, sino ejerciendo una protesta espiritual. Y el enfoque de su oración está en la gloria de Dios. Nehemías no dice, me duele Dios lo que me acaban de decir. Se han burlado de mí, se han burlado de tu pueblo, se han burlado del muro que estamos levantando. Él más bien dice, ellos han provocado tu enojo delante de los que estamos construyendo.
Así que él entiende que el ataque de esta gente burladora no es contra la reputación del pueblo, sino contra el propósito de Dios. Y Nehemías ora esto para que el pueblo vea que Dios es su defensor. Esa es otra de las razones por las cuales Nehemías habla y dice esta oración públicamente, para que mientras aquellos que se sienten víctimas de la burla y del acoso están sufriendo todo eso, escuchen que hay un Dios que es justo, que es protector y que los puede defender. Nehemías ora esto para que el pueblo vea que Dios es su defensor. Porque si el líder se quiebra ante la burla, el menosprecio y el escarnio, ¿saben qué hubiera pasado? Probablemente la reconstrucción de los muros se hubiera detenido. Así que él está usando esta oración como un escudo para elevar también la moral de todos los que están trabajando allí. En la época moderna, ¿qué significa todo esto para nosotros? Toda esta escena que estamos mirando. En la época moderna aún existen contextos donde gente que no conoce a Dios se burla de los que sí creemos en Dios. Hay otros que hacen burla de los demás por otras distintas razones. Enséñale también eso a tu hijo o a tu hija. Mira, en el mundo hay gente que se burla de otros. Aprende a vivir con eso, ¿eh? Porque casa es el refugio seguro. Y en casa se supone que no nos burlamos unos de otros, ¿verdad que sí? No lo hagas. Pero hay que enseñar a la gente que sí, que en el mundo la burla existe. En diferentes contextos. Y hay otros que les encanta eso. Ellos son felices burlándose de los demás. Y hay otros que hacen burla de los demás así por distintas razones. Por lo tanto, no respondas a sus burlas o provocaciones siguiendo el impulso de nuestros deseos naturales, sino más bien, aquí viene lo que nos enseña la Biblia, ponlos delante de Dios. Pidiendo que algún día ellos conozcan al Señor y se arrepientan de sus burlas y de sus malas obras. Aprende a desarrollar, eso me lo enseñó un pastor. Yo empecé el ministerio bien jovencito. Terminé mi servicio militar, estuve el primer año sirviendo en una misión de la iglesia y ahí como con 21 años me fui al seminario. Y entonces un viejo pastor, de pronto estábamos hablando de problemas, de situaciones que se enfrentan cuando uno sirve al Señor. Y me dio un consejo que jamás se me ha olvidado y ahora te lo comparto, te lo regalo porque creo que es una perla. Me dijo, Iván, en el ministerio hay que tratar de hacer algo importante. Conservar un corazón de terciopelo mientras desarrollas piel de cocodrilo. Yo dije, ¿eh? ¿Y eso, pastor? Y dice, sí. Porque los creyentes en algún momento vamos a ser burlados, hay gente que se va a levantar de pronto en contra de uno. Y no es de uno, es del propósito de Dios, porque al fin y al cabo tú estás tratando de hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito de Dios en tu vida. Ellos cuando se levantan contra uno lo que están es en contra del propósito de Dios, no de ti. Y la otra realidad, nosotros somos seres humanos y va a haber gente que va a identificar esos defectos, esos errores y algunos van a querer levantarse en contra de esas cosas. Porque no tienen quizás la madurez suficiente o porque quizás no conocen todavía al Señor. Y me dijo así, no permitas que cuando estés en medio de conflictos, de contiendas, de situaciones, de oponentes, de todo eso que puede pasar en la vida, se dañe tu corazón o se endurezca tu corazón. O tu corazón se sienta tentado a rendirse y no seguir sirviendo a Dios por causa de esa gente o los problemas. Mantén un corazón de terciopelo y aprende a desarrollar piel de cocodrilo. Todavía no la tengo así, pero estoy trabajando en eso. ¿Qué quiero decir con esto? No dejes que esas cosas te dañen. Recuerda que ellos también son seres humanos y necesitan a Dios. Y otra lección que me ha enseñado la vida es que gente que en un tiempo se burló de mi fe, en momentos de tribulación y de dificultad, después quisieron buscar a Dios. Y me dijeron, ¿puedes orar por mí? Y dije, claro, vamos a orar. Cuando les apretó la tuerca en la vida, la tuerca aprieta. Es una oportunidad para decirle, mira, el Dios del cual tú te burlabas o de la fe que yo tenía en ese Dios, esa es la confianza que yo te invito a que tú tengas en Dios ahora. Saben que cuando llegué a Estados Unidos, hubo una compañía en la que por un tiempo estuve trabajando y yo sentía que el ambiente era bastante hostil. Ellos sabían que era cristiano, ellos sabían que yo era pastor, que había sido pastor en mi país y que estaba sirviendo también en la iglesia. Y de pronto uno comienza a sentir esos lugares tóxicos. Es como cuando uno llega a un lugar, a un buen restaurante y usted huele el buen olor de la buena comida y de la limpieza y todo. Hay lugares donde usted entra y por el olor que hay, usted lo que sale es corriendo ahí, usted no quiere hacer nada ahí. Y así son los ambientes también o las culturas en las organizaciones, en las empresas, en las familias.
Y yo llegué y yo quería trabajar porque tenía que poner comida en la mesa de mi familia. Y empecé a oler y yo dije, esto no me huele bien aquí. Entonces se me acercó uno de los veteranos y me dice, ¿tú sabes cómo le llamamos a esto aquí? El estanque de los tiburones. Refiriéndose a la manera en que se trataban unos a otros y todo ese asunto, no. Yo dije, ok, tú debes venir a mí con dos intenciones, me decía yo por dentro mientras lo escuchaba. O me quieres advertir para que me cuide de alguno de ustedes o de tus propios colmillos, o me estás tratando de intimidar. Pero hay lugares así. A veces necesitamos, ¿saben qué? Aprender a sobrevivir en ambientes hostiles con gente difícil. ¿Recuerdan ustedes la oración? Y de eso voy a estar predicando los próximos 3 domingos. En Juan 17, Jesucristo, que conocía bien al ser humano y que conocía todo lo que los discípulos íbamos a tener que enfrentar, le dijo, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que en ese mundo los guardes del mal. Y con esto pasa lo mismo. Cuando estemos en ambientes hostiles, difíciles, donde quizás haya gente que se esté burlando de tu fe o te esté tratando de intimidar por algo o hacerte sentir que ellos son una amenaza para ti y tú deberías quizás correrte aunque Dios tenga otro propósito, tú permaneces, ora a Dios, pídele a Dios que intervenga, pero otra cosa importante, pídele a Dios que te ayude a desarrollar resiliencia, porque a veces necesitamos aprender a sobrevivir en ambientes hostiles con gente difícil para que ellos mirando la luz de Cristo en nosotros también lleguen a conocer a Dios y sus vidas sean transformadas. Así que Dios usa este tipo de gente. Eso también es algo que he llegado a entender en la vida. Uno no puede pretender que Dios desarrolle un carácter maduro y piadoso en uno únicamente Dios poniendo gente amable y buena alrededor de uno. El Señor va a ayudarnos a desarrollar un carácter piadoso, maduro y firme y fuerte, incluso poniendo gente difícil alrededor de nosotros. Esos quizás son los mejores candidatos para ayudarnos a desarrollar un carácter más profundo y maduro. Probablemente. En Efesios 5:11 dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en ambientes así? No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La Nueva Traducción Viviente dice, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Cuando otros te traten con maldad o tengan un acercamiento en ti con intenciones que no son buenas, no participes de eso. No te conviertas en uno de ellos. Tuve otro profesor en el seminario. Cuando los pastores fueron llevados presos en Cuba, en la década del 60, la dictadura cubana agarró a varios pastores y los metió en prisión. Y las prisiones son ambientes tóxicos, hostiles, generalmente. Y aquel hombre llegó a estar preso 5 años en esa prisión, pero él nos dijo, después salió de la prisión, regresó a su iglesia a ser pastor, llegó a ser profesor del seminario, hasta presidente de la convención, y hablándonos acerca de esto, de cómo evitar que los malos ambientes te contaminen y te cambien y te influyan para mal. Él dijo, saben que yo estuve en la prisión, pero nunca dejé que la prisión entrara en mí. Yo entré a ella, pero ella nunca entró en mí. Y aunque yo escuchaba a otros hablando de cierta manera y maltratando a otros de otra manera, yo dije, no quiero hablar así. No quiero absorber esa terminología de criminales y delincuentes. No lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Me niego a eso, voy a hacer luz. Ella había pasado 5 años en prisión. Y cuando hablaba, lo mismo en clases que en predicaciones, que a nivel personal, era un príncipe de la palabra de Dios. Él no dejó que las tinieblas opacaran la luz en él. Así que dice la Biblia, no participemos en las obras inútiles de la maldad y de la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Y este contexto de Efesios 5 se basa en la distinción de hacer un llamado a los creyentes diciendo, aunque otros anden en oscuridad, ustedes anden como hijos de luz. Significa, practiquen la bondad, mantengan el nivel de justicia, vivan en la verdad frente a acciones de quienes viven en tinieblas. Y las obras infructuosas son acciones de oscuridad, la maldad de otros que no conocen al Señor. Pero vivir así no tiene un valor eterno, ni te va a edificar, ni te va a convertir en una mejor persona. Por lo tanto, en lugar de participar o sentirte humanamente responder como otros intentan tratarte a ti, o burlándose de ti, o intimidándote, más bien aquí la Biblia nos insta a reprender esas acciones. Lo que significa evidenciar o sacar a la luz ese pecado a través de nosotros vivir exhibiendo la luz de Cristo. No necesariamente confrontándolos agresivamente.
Efesios 5, del 15 al 16 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Y saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No dicen, saquen lo mejor de los días buenos. Saquen, dice la Biblia, el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Donde hay gente mala. Los días son malos porque la gente es mala. Así que la primera acción es eso, hacer de la oración y de la acción estratégica una fuerte fortaleza. La segunda acción crucial que hay en el pasaje es que nos va a ayudar a desarrollar confianza en Dios, es recordar constantemente la grandeza de Dios ante fuertes amenazas. Mire el versículo 14 y el 20 en el capítulo 4, Nehemías 4:14, dice así. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Se están burlando, nos están intimidando, nos están amenazando, pero dice Nehemías, no teman delante de ellos. Y ahora quiero que subrayes esta expresión si tienes tu Biblia ahí contigo. Acordaos del Señor. Subraya esa expresión que es clave en el pasaje. El Señor es grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ahora mire el versículo número 20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros y sepan, nuestro Dios peleará por nosotros. Si queremos desarrollar confianza en Dios, necesitamos recordar constantemente la grandeza de Dios ante fuertes amenazas. Y el pueblo en ese momento estaba rodeado de enemigos, había una realidad que les estaba intimidando. El desánimo estaba filtrándose entre los habitantes del pueblo. Nehemías no les dijo, ignoren el peligro. No miren hacia allá, no les dijo eso, sino que les dijo, ahora miren al que tienen que mirar, reenfoquen su perspectiva. El miedo es una respuesta natural en los seres humanos para que sobrevivamos. Pero cuando el miedo en nosotros se vuelve crónico o desmedido, deja de ser un protector y se convierte en un paralizante. La obra se pudo haber paralizado, la obra de reconstrucción. Mira los efectos del miedo. Cuando dejamos que el miedo nos domine, en vez de recordar la grandeza de Dios, esto es lo que sucede. El miedo nos enfoca desmedidamente en el problema. No es que ignores el problema, pero que mires el problema a la luz también de la grandeza de Dios, de lo que Dios puede hacer, de quién es Dios. El problema parece grande, pero Dios es más grande que mis problemas. Y Él tiene poder para intervenir a favor nuestro. El miedo estrecha nuestra perspectiva. El miedo bloquea la capacidad de tomar decisiones sabias, lo que afecta y detiene que sigamos adelante progresando. El miedo nos distrae de la misión. Cuando hacíamos cruzadas evangelísticas en mi país, ¿saben cómo lo hacíamos? Yendo casa por casa. Comprábamos cajas de Nuevos Testamentos, Evangelios de Juan. Aquí no se hace eso porque es otra cultura, otro contexto, pero íbamos casa por casa. Y donde se abrió una puerta y nos dejaban regalar un Nuevo Testamento y llegábamos. Eso le molestaba al gobierno, porque era la iglesia haciendo buena influencia en las comunidades. Y llegamos a hacer contacto con no cientos, miles de personas, familias, niños. Era el momento entonces en el que cuando éramos 70, 80 misioneros y evangelistas en las calles, predicando viernes y sábado así, llenando las comunidades con gente y regalando Nuevos Testamentos y Evangelios de Juan, entonces me contactaba alguien del gobierno y me decía, no pueden seguir en las calles haciendo esto. Y ahí tenía dos opciones, obedecer la voz del hombre, o sencillamente, muy amablemente decirle, gracias por tu llamada, pero nosotros vamos a seguir porque queremos lo mejor para esta ciudad y lo que estamos haciendo no es delito. Al menos la Constitución del país no lo establece como delito. Y al resto de los misioneros después los volví a llamar a la hora del almuerzo y les decía, acuérdense, Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todas las cosas que os he guardado. El que nos ha dicho que vayamos tiene toda autoridad, aún por encima de ese que nos está diciendo, no hagan eso. No dejes que el miedo te distraiga de la misión que Dios te ha dado. El miedo aumenta la sensación de soledad. El miedo hace exagerar el poder del enemigo y subestimar nuestros propios recursos, la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno, todas esas disciplinas espirituales. El miedo nos incita a dudar incluso de que Dios pudiera intervenir, pero recordar y declarar quién es Dios ante las amenazas y los miedos internos es también un acto de guerra espiritual. Y repito eso.
Cuando nosotros en medio de situaciones difíciles recordamos, y no solo recuerdo, sino que declaro y digo, Dios, tú eres grande. Lo dice tu palabra, pero yo mismo lo he experimentado en mi vida, en mi familia, en las iglesias. Tú eres grande. Aun cuando el enemigo intenta levantarse y ahora se está levantando de nuevo, ayúdame a acordarme que dice tu palabra que tú eres grande, por muy grande que parezca esta situación. Y como mismo actuaste demostrando tu grandeza en el pasado, hoy también lo vas a hacer. Eso, hermanos, hacer eso es un acto de guerra espiritual. El miedo se alimenta de la incertidumbre y las amenazas, pero ¿saben cómo se neutraliza el miedo? Recordando que Dios es soberano. Que tu valentía no depende de que no haya enemigos ni que no haya amenazas, sino de la presencia de Dios en tu vida a través del Espíritu Santo. Nehemías 4:14 nos enseña entonces que recordar la grandeza de Dios va a neutralizar nuestras ansiedades. Cuando te sientas abrumado o abrumada, reconociendo que estás en medio de un peligro, comienza a declarar con tus labios quién es el que pelea por ti. Recuerda el Dios que te salvó. Él es el creador del universo. Él es el sustentador de todo lo que ha creado. Es además nuestro Salvador y por amor a ti y a mí entregó a su Hijo Jesucristo para darnos vida eterna. Él también es nuestro consolador. Él es nuestro protector. En medio de esa amenaza, Dios es el gran yo soy, el soberano de la tierra, el Dios justo. Por lo tanto, confío en Él. Y para que el pueblo de Israel en momentos anteriores cruzara el Mar Rojo, Moisés tuvo que aplicar el mismo principio que ahora está usando Nehemías. Nehemías les dice, hay peligro, sí, se están burlando, sí, nos están amenazando, sí, nos están intimidando para que esta obra no continúe adelante, pero está haciendo lo mismo que otros hombres grandes hicieron en el pasado. Y Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto y estaban frente a las aguas del Mar Rojo y detrás venía Faraón con todo su ejército, esto fue lo que dijo Éxodo 14 al 16. El mismo principio les dijo, sigan adelante, Jehová el grande, él peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Así que Moisés les recuerda que la batalla en medio de las amenazas no es de ellos, es de Dios. Al recordarle al pueblo y declarar la identidad de Dios como guerrero, estaba tratando de reducir al máximo el miedo o el pánico y afianzándolos en la grandeza de Dios. También hubo otro grande que en medio de una gran amenaza hizo lo mismo. David, cuando tenía delante a Goliat y el pueblo de Israel estaba temblando por los filisteos, en 1 Samuel 17:47 dice, Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Así que la verdadera grandeza en un creyente o una creyente consiste en dirigir la atención de tus hijos que quizás tienen miedo al futuro o se están sintiendo intimidados por otros o se están sintiendo burlados por otros. La verdadera grandeza de un creyente y de una grandeza consiste en dirigir la atención de esa persona que es creyente, sí, pero está enfrentando miedo a decirle, mira a Dios. Dios es grande y confía en Dios y en su grandeza. Si no recordamos activamente quién es Dios, el miedo va a llenar esos espacios en nuestro interior. Y algo que te invito a hacer una vez más es a recordar las evidencias que demuestran cómo Dios manifestó su grandeza en tu vida y en tu familia. Recuerda eso. Tú tienes que acordarte como me acuerdo yo. Mirar al pasado y decir, en este momento, a esta edad, en esta circunstancia, tuve miedo, pero mira, clamé a Dios, confié en Él y el Señor me demostró su grandeza. Recuerda esas cosas. Y cuando las recuerdes, incluso dísela a tus hijos. Dísela a tus amigos que están empezando en la fe. Y diles cómo Dios obró. Así como Moisés tenía su vara y Nehemías delante de la muralla, identifica tú también 3 momentos en tu pasado donde la mano de Dios estuvo sobre ti, sobre tu familia, apoyándote, respaldándote, mostrándote su gracia y su favor. ¿Sabes qué? Si hoy estás en medio de una circunstancia difícil, Dios lo va a hacer otra vez. Dios te va a librar porque Él es el Todopoderoso. Así que sigue adelante y marcha. Y la tercera y última acción crucial que Dios utiliza para desarrollar confianza de Él en nosotros es que debemos cimentar nuestra integridad en el temor a Dios. Cimentar nuestra integridad
ese carácter maduro, eso que Dios ve en nuestro interior, ¿cómo se mantiene firme? Basado en el temor a Dios. En el capítulo número 5 de Nehemías, versículo 15, quiero que subrayes este texto. Nehemías 5:15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. Y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Escuche, gente en autoridad, gente en poder social y político aprovechándose del pueblo. Eso ha pasado en todas las eras. Mira ahora lo que dice. Pero yo, subraya esa expresión. Esto es integridad, esto es carácter. Pero yo no hice así. Es decir, yo asumí un cargo como ese y pudiéndome aprovechar de la gente y pudiendo abusar de la gente y pudiendo tomar ventaja de la gente, dice Nehemías, yo no hice así. Y aquí está la razón, no porque fuera más bueno que nadie, Escuchen, ¿a causa de qué? Del temor de Dios. El temor a Dios. Mi respeto a Dios. Mi reverencia a Dios. Mi reconocimiento genuino de que Dios es grande, es bueno, es todopoderoso, pero también es santo y es justo y no dará por inocente a un culpable. Por lo tanto, debo andar en amor y en temor a Él. En Nehemías 5, la reconstrucción de los muros de Jerusalén ahora comienza a ser amenazada. Escuchen, en el capítulo 4 por enemigos externos. En el capítulo número 5 se habla acerca de crisis dentro del pueblo por causa de injusticia interna de otros líderes del pueblo de Israel. Los nobles y oficiales judíos estaban explotando a sus propios hermanos más pobres, cobrándoles intereses usureros y forzándolos a hipotecar sus tierras, a vender a sus propios hijos como esclavos para poder comer y pagar impuestos. Así que era una época en que, dice el versículo 3, había hambre. Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. En el versículo 4, el rey Artajerjes había establecido demasiados impuestos, muy altos. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para darle tributo al rey sobre nuestras tierras y viñas. Al punto llegó la crisis que tuvieron algunos que vender a sus hijos y ellos mismos convertirse en esclavos para pagar lo que debían. Y al enterarse Nehemías, ¿qué hace? Un hombre íntegro, un hombre de carácter, se indigna y convoca a gran asamblea y comienza interesantemente a reprender severamente a los líderes, exigiéndoles que restituyeran inmediatamente los bienes al pueblo, logrando que el pueblo recuperara la dignidad y la unidad. Lo que distingue a Nehemías en este entorno de corrupción, fíjense, él estaba en medio de corrupción, pero lo que lo distingue a él es su profunda integridad cimentada en el temor a Dios. En esto creo que residía su grandeza. ¿Qué es temor a Dios? Como les dije, reverencia, es respeto a Dios. No se trata de miedo terrorífico que nos hace huir de Dios, como se puede temer a un tirano, sino de un asombro reverente que nos hace querer acercarnos a Dios, pero al hacerlo debemos mostrar respeto y obediencia. Temer a Dios significa que su aprobación, la de Él, nos importa más que la aprobación de los hombres. La Biblia además define el temor a Dios de forma práctica y dice, el temor de Jehová también es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. Así que temer a Dios no es solo una emoción interior, es una postura ética que se asume. A diferencia de los gobernadores anteriores que agobiaban al pueblo con impuestos para enriquecerse ellos mismos, Nehemías renunció a sus privilegios económicos, dice la Biblia, durante 12 años por amor a sus hermanos, pero sobre todo por temor a Dios. Y él mismo declara en el versículo 15, pero yo no lo hice así, a causa del temor a Dios. Ocupé el mismo puesto de otros gobernantes corruptos, pero yo no lo hice así. Por eso deberíamos orar. Cuando Dios ponga gente que gobierne sobre los pueblos o las ciudades, que sean gente íntegra, Señor. Su honestidad era el resultado directo de reconocer que de él tenía que rendir cuentas a Dios. Un Dios que es grande, un Dios que es temible, demostrando que el temor al Señor es el único antídoto eficaz contra la avaricia y el abuso de poder. Y quiero que observe un contraste interesante que noté mientras me preparaba para este sermón. Observe cómo en el capítulo anterior, uno de los temas es el miedo del pueblo de Israel hacia las amenazas de los burladores, de los que lo estaban intimidando. Ahora en el capítulo 5 se contrasta esto. Miedo a gente impía, temor a Dios para mantener la integridad. Por eso el temor a Dios no es miedo como a un dictador.
miedo ante los enemigos, temor a Dios para mantener integridad. Y el miedo a los enemigos en el capítulo 4 los podía detener ante la crítica o la amenaza externa. Sin embargo, el temor a Dios hace esto, nos activa siempre a hacer lo correcto, aunque sea difícil. El miedo a los enemigos en el capítulo 5, los nobles explotaban al pueblo por ellos mismos no sufrir hambre, por miedo al hambre. Y además, a causa de su ambición personal. El temor a Dios hizo que Nehemías renunciara a sus privilegios porque su seguridad estaba basada en Dios, no en los miedos del hambre que podría venir luego. El miedo a los enemigos en el capítulo 4 podía enfocarlos en el tamaño del problema, como nosotros hoy también, pero el temor a Dios nos enfoca en la grandeza y en la santidad de nuestro Dios. El miedo a nuestros enemigos nos pudiera llegar a recordar que a veces no deberíamos confiar tanto, pero el temor a Dios nos ayuda a mantener nuestra confianza en Dios ante las tentaciones y los problemas. Mientras que la fama busca que el mundo nos recuerde hoy, recuerda la grandeza real a la luz de la Biblia descansa en que Dios nos recuerde en la eternidad y dejemos huellas positivas en aquellos que nos ven vivir. Voy a repetir esto. Mientras que la fama fugaz de hoy busca que la gente, el mundo y la cultura nos aplaudan, nos den like, nos reconozcan, la grandeza real a la luz de la Biblia descansa en que Dios nos recuerde en la eternidad y dejemos huellas positivas en aquellos que nos ven vivir. En esta serie hemos visto a Nehemías, un líder extraordinario, enfrentar gigantes externos con valentía y no solo externos, sino también la corrupción interna en algunos líderes y lo hizo con integridad. Y al final de su relato, quiero que busquen ahora estos pasajes que les voy a dar en la Biblia y con esto termino. Nehemías, después de todo esto que hace, un hombre piadoso, un hombre increíble, un líder tremendo, no buscó que se le construyera una estatua después que se terminó la muralla en la plaza de Jerusalén. Tampoco pretendía que su nombre fuera exaltado en los anales de la historia persa, ni en la del pueblo de Israel. La mirada de Nehemías no estaba puesta en el aplauso de los hombres, sino en la memoria de Dios. Y ahora quiero que vea esto. 4 veces Nehemías, terminando sus actos de servicio hacia el pueblo de Israel y hacia Dios, sella su grandeza con esta oración. Nehemías 5:19, quiero que lo lea. Nehemías 5:19. Dice así: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. No me importa si la gente me recuerda, no me importa si la gente me aplaude, no me importa si llego a ser famoso. Tú, Dios, acuérdate de mí y de todo lo que hice por este pueblo. Más adelante en el capítulo número 13, versículo 14, dice de la siguiente manera, Nehemías 13:14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías 13:22 dice ahora la palabra del Señor: y dije a los levitas que se purificaban y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo: también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. En el capítulo 13, el versículo número 30 dice: los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por ser sus grupos, a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Y termina así la historia: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Si otros se acuerdan de mí, eso no me interesa. Lo que sí me importa es que tú, Señor, te acuerdes de mí. Cuando sirves a Dios, cuando estás enfocado en vivir para los propósitos de Dios y servir a los demás de acuerdo a la misión de Dios, cuando tú y yo vivimos en integridad, cuando incluso dejamos la zona de confort como la dejó Nehemías para ir a servir a su pueblo y servir a su Dios, y te sacrificas por otros, quizás nadie te llegue a dar las gracias, pero puedes decir con paz en tu corazón: acuérdate de mí, Dios mío, por las misericordias que hice a tu casa o a tu pueblo. Nehemías nos enseña que la grandeza real es vivir para un público de uno, Dios. Así que hoy te invito a cambiar tu búsqueda y a perseguir la aprobación de otros, el elogio de otros, los likes de otros. Deja de construir una imagen para que los hombres te admiren
y comencemos juntos a construir el carácter que Dios quiere forjar en ti y en mí. Y cuando el miedo nos intimide o quiera paralizarnos o nos esté susurrando que nos rindamos, recuerda, Dios, el grande, el invencible, pelea por nosotros. Cuando la tentación nos incite a ti y a mí a comprometer nuestra integridad, recuerda que temer a Dios es una de nuestras mayores protecciones. Y cuando el cansancio quizás de servir nos haga sentir que nadie está mirando nuestro sacrificio, nuestra entrega, nuestra dedicación, eleva la misma oración de Nehemías y dile a Dios, Dios, acuérdate de mí para bien. Al final de nuestra vida en esta tierra, y eso va a llegar si Cristo no viene antes, no importa quién conoce tu nombre o el mío, sino que nuestro nombre sea muy bien conocido por Dios y honrado por aquel que en sí es grande y cuya misericordia no tiene fin. Les invito a que cantemos, nos pongamos en pie y vamos a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a construir mi vida y el carácter que quieres forjar en mí sobre ti. Cantamos.